Donald Trump intentó sonar como un conquistador, pero en el espacio de unas pocas declaraciones, todo el despliegue se resquebrajó en público. Primero vino el triunfo. Irán sugirió. Había sido derrotado, destruido, terminado. Luego vino el pedido. Los países que dependen del estrecho de Hormuz, dijo, deberían encargarse del pasaje con los Estados Unidos ayudando mucho. Ese no es el lenguaje de alguien que tiene el control total de la situación. Es el lenguaje de un centro de poder descubriendo en tiempo real que golpearse el pecho no es lo mismo que tener una estrategia. El estrecho de Hormuz no es una franja de agua abstracta en un mapa de geopolítica académica. Es una arteria en la maquinaria de la economía global. Por ahí fluye el petróleo, los seguros, el transporte marítimo, las cadenas de suministro, los costos de las aerolíneas, la factura de la gasolina de cualquier persona que tenga un auto y la factura del supermercado de cualquier familia que compre alimentos que llegaron de otro continente. Cuando esa arteria se estrecha, la presión se mueve en todas las direcciones al mismo tiempo. Así que cuando el mensaje de la Casa Blanca pasa de «ya ganamos» a «por favor todos ayuden», eso no es simplemente un problema de comunicaciones, es un problema de credibilidad. Y la credibilidad es la moneda oculta del poder global, la que no aparece en los presupuestos de defensa, pero que determina si los aliados responden cuando suena el teléfono. Luego llegó la segunda capa del problema. Afirmaciones de que socios estaban sumándose a la misión, seguidas de desmentidos que sugerían que algunos de esos socios no estaban ni cerca de tan entusiastas como Trump implicaba. Simultáneamente, una guerra escalante contra la cobertura mediática que se negaba a leer desde el mismo guión oficial. Esta historia es más grande que Trump, más grande que Irán, más grande que un solo corredor marítimo. Es sobre si la arquitectura alrededor del poder norteamericano está siendo reforzada o silenciosamente eludida por los actores que supuestamente la sostienen. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder el reloj. Porque esto no empezó con el estrecho de Hormuz. Empezó con un patrón que viene construyéndose durante meses y meses. Atacar aliados con palabras e imponer aranceles a socios comerciales. Tratar a la OTAN como un negocio de protección donde los clientes pagan por no ser abandonados. Menospreciar públicamente a países cuya cooperación Washington todavía necesita de forma urgente. Actuar como si la lealtad pudiera exigirse por demanda, después de haber quemado la confianza hasta los cimientos. Trump siguió asumiendo que la vieja maquinaria seguiría funcionando simplemente porque América es lo suficientemente grande para forzarla a funcionar. Ese fue el error de cálculo central, porque mientras Trump interpretaba indignación para las cámaras, otras capitales estudiaban su exposición al riesgo. Mientras él trataba la diplomacia como un segmento de televisión, otros gobiernos pensaban en términos de redundancia, respaldo legal, postura defensiva, seguros energéticos y planes alternativos. Europa lleva tiempo aprendiendo a cubrirse ante la imprevisibilidad de Washington. Los estados del Golfo llevan tiempo aprendiendo a cubrirse. Cuando una superpotencia se comporta como un contratista volátil en lugar de como un ancla estable, todos los que dependen de ella aguas abajo comienzan a dibujar planos alternativos. Así que cuando el estrecho de Hormuz se movió al centro de la historia, Trump pareció esperar el viejo reflejo: América llama y otros se alinean detrás. Pero el poder no es solo cuestión de quién tiene la marina más grande. También es cuestión de quién tiene el depósito más profundo de confianza acumulada. Y en ese frente, Trump ha estado vaciando el tanque con sus propias manos desde el primer día. Hay 3 momentos concretos que muestran la estructura de lo que ocurrió. El primero es el propio vaivén de mensajes de Trump. Antes sugirió que muchos países, especialmente los afectados por cualquier intento de cierre del estrecho, enviarían buques de guerra en coordinación con los Estados Unidos para mantenerlo abierto y seguro. Después su tono cambió. Los países que reciben petróleo a través del estrecho, dijo, deberían encargarse del pasaje, y los Estados Unidos ayudaría mucho. Lean esas 2 ideas juntas y la contradicción es imposible de ignorar. El encuadre oficial suena al lenguaje de coalición, reparto de cargas, asociación, cooperación global. Bien,
Pero la versión en lenguaje llano es mucho más reveladora. Primero presumió y luego subcontrató. Proyectó dominio total y luego reveló dependencia. Quería el titular de la victoria sin la carga de hacerse responsable de lo que sigue. Y eso importa, porque en la geopolítica el orden de los pasos lo es todo. Si verdaderamente tienes la situación bajo control, no necesitas pivotar de ya destruimos su capacidad a ahora todos los demás necesitan ponerse de pie. Eso no es una transición fluida hacia la siguiente fase del plan. Es un desliz en público. Le dice a los adversarios que puede haber más fragilidad en el sistema de lo que admite la retórica. Le dice a los aliados que la planificación puede haber sido más delgada de lo que se anunció. Y le dice a los mercados que el riesgo está subiendo más rápido de lo que los eslóganes pueden contenerlo. Los defensores de Trump dirán que simplemente estaba pidiendo un reparto justo de las cargas. Pero el reparto de cargas funciona cuando la carga se discutió antes de que llegara la crisis, no cuando la crisis ya está viva y tus socios llevan meses siendo insultados por la misma persona que ahora pide ayuda de emergencia. Declaró la victoria antes de asegurar la salida. El silencio de la supuesta coalición fue ensordecedor. El segundo momento es la respuesta de los aliados y los actores regionales. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando empezaron a circular afirmaciones de que socios extranjeros, incluyendo a Francia, se unirían a un esfuerzo naval más asertivo alrededor del estrecho. Una cuenta de respuesta rápida francesa lo desmintió, diciendo que no había tal cambio y que la postura del grupo de portaaviones seguía siendo defensiva en el Mediterráneo Oriental. En español claro, eso fue un no. No es nuestra misión, no en sus términos, no después de su improvisación. Y nótese qué inusual es eso. Los aliados normalmente no se apresuran a enfriar expectativas en público a menos que quieran dejar constancia de su distancia. El lenguaje oficial sobre postura, estabilidad y defensa suena técnico, pero lo que realmente señala es cautela. Señala reluctancia a ser arrastrados hacia una misión cuyos objetivos, base legal y estado final son todos inciertos. Esto conecta con un patrón más amplio. Trump ha tratado repetidamente el apoyo aliado como algo que puede insultar un día y requisar al siguiente. Esa misma lógica apareció cuando descartó el valor de sumarse tarde a la misión por parte de socios cercanos, como si la gestión de las alianzas fuera un test de lealtad personal, en lugar de un activo estratégico de largo plazo que se construye con paciencia y se destruye con un tuit. Pero los países recuerdan, los gobiernos recuerdan, los militares recuerdan, recuerdan los aranceles, recuerdan las amenazas de retiro, recuerdan la arrogancia. Así que cuando llega la llamada durante una crisis en vivo, responden con cobertura preventiva, no con entusiasmo. Y el Golfo también está mirando. Los estados regionales pueden seguir trabajando con Washington en muchas áreas. El tercer momento es la campaña de presión sobre los medios. A medida que la narrativa se fue complicando, Trump atacó la cobertura mediática con una intensidad que no tuvo precedente en semanas anteriores. Arremetió contra los grandes medios por sus titulares, se quejó de que las historias eran engañosas y deliberadamente construidas para dañar su narrativa de victoria. Y elevó la idea de que los medios mismos eran el problema en lugar de las contradicciones en sus propios mensajes y en los hechos verificables que esos mensajes contradecían. También amplificó material celebratorio que retrataba a los medios tradicionales como debilitados, reformados o traídos a la línea de lo que la administración considera correcto. Los aliados regulatorios de Trump han usado retórica sobre las obligaciones de los emisores hacia el interés público, sobre distorsiones en la cobertura y sobre las renovaciones de licencias de transmisión, en formas que muchos críticos leen como un intento de intimidar la cobertura para que se ajuste más al guión oficial. El lenguaje siempre va vestido de cívica, confianza, precisión, interés público. Pero el lenguaje llano es más difícil de ignorar. Cuenten la historia de la manera que nosotros queremos o entiendan que el poder puede acercarse mucho a su puerta. Eso es una señal muy grande, porque cuando una administración está verdaderamente segura de su posición y de su narrativa, no necesita amenazar a las cámaras.
No necesita enmarcar el escrutinio independiente como sabotaje a los intereses nacionales. No necesita celebrar un ecosistema mediático que ha sido vaciado de independencia y hecho más complaciente. Y además, las audiencias no desaparecen cuando los medios tradicionales son presionados o debilitados. Migran. Se mueven hacia medios independientes. Buscan a quienes conectan los puntos con honestidad, sin depender de los favores del gobierno para sostener sus operaciones. Esa es la brecha fundamental en toda la teoría del hombre fuerte de la información. Puedes presionar instituciones, puedes cambiar propietarios, puedes amenazar licencias, pero no puedes borrar la curiosidad de las personas que quieren entender lo que está ocurriendo realmente. Cuando la narrativa del campo de batalla se escapa de control, el siguiente objetivo se convierte en el mensajero. Eso revela algo sobre la confianza real que la administración tiene en su propia versión de los hechos. Si la historia fuera tan sólida como se presenta, no necesitaría presionar a los que la cuentan. Hay que retroceder y mirar el contraste porque aquí es donde vive la lección estratégica real. La mayoría de los líderes cuando son atacados o avergonzados se ponen más ruidosos, hacen más amenazas, tuitean más fuerte. Los actores más inteligentes de esta historia hicieron algo diferente. Construyeron distancia, usaron instituciones, usaron la ambigüedad a su favor, usaron postura defensiva, lenguaje legal y cobertura silenciosa. No cargaron contra la improvisación de Trump, sino que redujeron su exposición a ella. Esa es la jugada del estratega. Y en este caso, el estratega no es un líder en particular, sino toda una categoría de actores que están aprendiendo la misma lección al mismo tiempo. Gobiernos europeos que mantienen sus movimientos militares limitados, estados del Golfo que exploran la desescalada y la autoprotección, empresas que estudian el riesgo de transporte marítimo, aseguradoras que recalculan la exposición, medios independientes que construyen fuera de los guardianes tradicionales, no con misiles ni con eslóganes, sino con redes, con estándares propios, con redundancia. Trump, por contraste, sigue acercándose al poder como un objeto contundente. Cree que la fuerza basta. Cree que el volumen basta. Cree que si humilla a suficientes personas en público, seguirán acudiendo cuando las necesite en privado. Pero el mundo moderno no funciona así. Mientras Trump está obsesionado con la dominación, otros están construyendo desvíos, están abriendo canales laterales, están manteniendo opciones abiertas, están tratando a Washington como un nodo en un sistema más grande, no como el centro de gravedad incuestionable del orden global. Las consecuencias para cualquier persona cuya vida esté tocada por los precios de la energía, que hoy en día significa prácticamente todo el mundo, ya están en marcha. Las interrupciones en el transporte marítimo elevan las primas de seguros. Las primas de seguro se incorporan a los costos de flete. Los costos de flete se mueven a través del comercio minorista, la manufactura, la agricultura, la aviación y los presupuestos familiares. Si trabajas en logística, finanzas, energía o comercio internacional, el estrecho de Hormuz no es un titular de noticias para ti. Es una variable de riesgo que puede golpear la nómina, los precios y la planificación de cualquier empresa que dependa de materiales o productos que viajan por mar. También significa que la estructura de las decisiones empresariales puede estar cambiando de maneras que sobrevivirán a cualquier crisis individual. Una vez que una empresa reencamina el suministro, diversifica fuentes, cambia aseguradoras o reorienta relaciones estratégicas, porque un socio político parece inestable y poco confiable, normalmente no vuelve atrás simplemente porque el ciclo de noticias se calme y los titulares cambien. Los contratos siguen las nuevas rutas, la inversión sigue las nuevas rutas, los empleos suelen seguir las nuevas rutas también, y no vuelven automáticamente a las antiguas cuando la tormenta pasa. Ese es el costo invisible de la imprevisibilidad que ningún comunicado oficial puede revertir con palabras. Hay 3 escenarios posibles desde aquí. El primero es un reencuadre negociado. Los canales traseros se abren, emerge un acuerdo que permite a todos salvar la cara y las tensiones se enfrían lo suficiente para que el transporte marítimo se estabilice. Trump dice que forzó el reparto de cargas. Los aliados dicen que preservaron la estabilidad. Los mercados respiran.
Pero incluso en este mejor escenario, los cambios estructurales persisten. Los socios han visto la fragilidad del sistema y no lo olvidan. El segundo es el realineamiento en cadena. Las potencias medianas siguen aprendiendo unas de otras, se cubren más, diversifican más, construyen arreglos de seguridad regionales, fortalecen redes alternativas en energía, finanzas, diplomacia e información. Los Estados Unidos siguen siendo enormes, siguen siendo centrales, siguen siendo militarmente incomparables en muchos aspectos, pero dejan de ser el eje incuestionable alrededor del cual todos los demás actores giran automáticamente. El tercero es la espiral. Trump endurece la respuesta, más amenazas, más presión sobre los aliados, más presión sobre los medios, más improvisación en seguridad, más miedo en los mercados, más elecciones forzadas para gobiernos que no quieren elegir. Así es como la fragmentación se profundiza, no de golpe, sino a través de una serie de sacudidas que enseñan a cada actor en el sistema a confiar un poco menos en la vieja arquitectura cada vez. En este escenario, lo que comenzó como una guerra en el Medio Oriente se convierte en el catalizador de una reorganización del orden global, que ninguno de los actores directos del conflicto estaba buscando producir, pero que resulta ser el efecto más duradero de todo lo ocurrido. Sea cual sea el escenario que se materialice, esta relación entre la versión de Trump del poder norteamericano y el resto de la red global ya no volverá a ser exactamente lo que era. Incluso si esta crisis específica se enfría mañana, la lección ya ha sido aprendida de una manera que se incrusta profundamente en las políticas y en los planes de contingencia de los gobiernos que la vivieron. Lo que se aprende de esta manera, a través de la experiencia concreta y no de los libros de texto, no se desaprende. Los países que construyeron alternativas en estos días no desmantelarán esas alternativas simplemente porque el clima diplomático mejore temporalmente. Las opciones que se abren durante una crisis de esta magnitud tienden a quedar abiertas como seguros. Los desvíos que se construyen alrededor de la imprevisibilidad de un actor central se convierten en parte permanente del mapa estratégico de los que los construyeron. Trump no inventó todos los puntos de presión en el Medio Oriente, pero es excepcionalmente bueno tomando sistemas que ya estaban bajo tensión y haciéndolos más volátiles con cada movimiento que hace. Los países que ahora se cubren frente a Washington no iniciaron toda esta historia, pero se están volviendo cada vez más competentes en sobrevivir sus consecuencias y en no depender de un actor que podría volver a dejarlos solos la próxima vez que lo necesiten.